está, ¿verdad? Amigos de Ven Sígueme, hemos tratado de hacer esta transmisión ya por tercer. No vamos a transmitir definitivamente hoy. O a lo mejor y grabamos y lo subimos, ¿no, Mario? Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Fernando Cavaletti y estoy aquí con Mario Vázquez, que no se ve a mi lado, pero está ahí atrás de la cámara checando algunas cosas. Y mira cómo me quedé trabado. Ah, no, ya salió. Pero bueno, ahí estamos. Y este video, por tercera vez lo voy a comentar, es sobre ideas y sugerencias para el estudio en Predicad mi Evangelio. Predicad mi Evangelio, que es un manual no solo para misioneros, sino también para los miembros de la iglesia. ¿Está bien? Acercaste un poquito la toma, ¿verdad? Te vas a cortar. Yo creo que te vas a cortar porque mira, apenas salgo yo. Pero bueno. Les repito, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a ver algunas ideas y sugerencias para el estudio. Si ya vieron algunas, pues discúlpenos, es que les comento que se detuvo la transmisión. ¿Cómo te encuentras, Mario? Bien, todo bien, muchas gracias. El clima está bastante agradable, pero ahí vamos. Ok, amigo. Y bueno, vamos a empezar con esto. Algunas ideas y sugerencias para el estudio. Dice la página 22 de Predicad mi Evangelio en el capítulo El estudio eficaz. Y bueno, dice, cada una de las ideas y sugerencias que aparecen en esta sección pueden hacer que su tiempo de estudio sea más satisfactorio y espiritualmente edificante. Al planificar su sesión de estudio, considere lo siguiente. Comience siempre con una oración, y ya lo había comentado, creo que es algo muy importante el pedir ayuda del cielo a la hora de estudiar para que podamos tener esa comprensión de las cosas que vamos a leer, Mario. Exactamente, estoy de acuerdo. Planifique realizar actividades de estudio que edifiquen su fe en el Salvador y emplee su tiempo de forma productiva. Si usted no sabe qué estudiar, o si se le hace tedioso quizá tal vez empezar el libro de pasta a pasta, lo que puede hacer es esto: edificar su fe en el Salvador. ¿Cómo? Estudiar por temas. Por ejemplo, hoy estudia sobre el arrepentimiento, busca quizá todas las escrituras o los discursos en las leonas, o la forma de estudio que usted más se le acomode. Sobre el arrepentimiento, mañana busca sobre la fe, pasado mañana sobre la Santa Cena, así, ¿no? Entonces, es una manera quizá muy variada, pero es una muy eficaz y muy productiva también. Y ahora, con tanto tiempo libre que tenemos, yo creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Así es, Mario, así es. Esperamos que no haya ningún problema con eso. Luego dice aquí, planifique su estudio teniendo en mente a las personas y sus necesidades y el prepararles para el bautismo y la confirmación y perseverar hasta el fin. Escriba sus planes de estudio en su agenda diaria. Y bueno, nos habla un poquito aquí de la agenda diaria y hay otra cosilla que también es el diario de estudio, pero el enfoque aquí está en estudie teniendo en mente las necesidades de las personas. Y bueno, nosotros en nuestra familia tenemos algunos desafíos que pues llegan a costar trabajo, ¿no? Sortear a través de los días, y más ahorita que estamos encerrados, llegan a ponerse las personas muy tensas. Y es necesario, ¿no? Poder estudiar en familia y darnos cuenta de cuáles son algunos de esos desafíos que estamos teniendo. Planifique su estudio haciéndose la pregunta: ¿qué voy a enseñar hoy? ¿Cómo puedo planificar mi estudio a fin de dar la máxima ayuda posible a las personas a las que enseño? ¿Qué ideas y sugerencias de esta sección incorporaré en mi estudio? Estas son las preguntas que se hacen normalmente un misionero todos los días. Ahora, como nosotros ya no estamos en la misión, pero seguimos siendo miembros de la iglesia, ¿qué preguntas podemos hacernos? ¿Qué voy a estudiar hoy? ¿O cómo puedo hacer que esto que estudie me ayude a resolver cierto problema, por ejemplo? ¿O qué espero que este estudio me ayude a resolver? Quizá tenga una duda, quizá tuve una mala experiencia, quizá busco orientación, quizá busco guía. Entonces, la recomendación aquí es que siempre que vaya a estudiar, después de hacer la oración, es que siempre tenga una pregunta en mente. Siempre tenga una pregunta en mente. Y entonces, de acuerdo a su estudio, usted podrá ver si la resuelve o no. Ok, Mario, tenemos algunas cosas aquí. Eduardo compartió el video, muchísimas gracias. Jen León dice gracias por su ayuda. Mari Oces Cárdenas pone punto. Y Lara J. Frank dice saludos desde Dallas, Texas. Un saludote hasta allá. Y bueno, vamos a pasar con lo siguiente, que es aplique y viva lo que aprende. Aplique a usted mismo lo que aprenda. Fije metas para vivir lo que está aprendiendo. Sustituya su nombre en un versículo de las Escrituras para personalizarlo. Pregúntese qué cambios debo hacer en mi vida como resultado de lo que he aprendido y fije metas apropiadas. Y bueno, lo comentábamos, ¿no?
el poder aplicar lo que vivimos es pues muy importante, porque no sirve de nada que estemos estudiando algo si no nos lleva a nada, ¿no? Si no podemos mejorar en algo. Entonces creo que es muy importante, como dice ahí, ¿no? Preguntarnos qué cambios debo hacer ahorita que ya estudié la palabra de sabiduría, en qué estoy fallando con esto, ¿no? Si estoy estudiando la ley de castidad, ¿cómo puedo mejorar, ¿no? Mi aprendizaje de la ley de castidad y todas esas cosas. Si quieres, refresca la página para ver. Sí, Igual ya se detuvo. Ahí no te apareció nada. Ay, sí. No, no sigue aquí. Yo creo que está bien todo. Pero a ver, vas, Mario. Así que le voy a echar un ojo. Simón. El siguiente punto dice, esté alerta antes de estudiar, haga ejercicio, báñese y ofrezca una oración. Es importante que, ya que vamos a estudiar sobre temas importantes y sagrados, pues estemos lo más presentables posibles, ¿no? Quizá no te vas a poner corbata o no te vas a maquillar o así ponerte como súper arreglado, pero es bien importante que le des el tiempo y pues lo que se merece, ¿no? A este estudio. Estudia en un escritorio o una mesa donde pueda escribir. No estudie acostado ni sentado en la cama. Organice sus materiales de estudio y permanezca alerta. ¿Qué crees, Mario? Estaba escuchando ayer una transmisión de una amiga, Karen Barbosa, que hablaba acerca de esto, ¿no? La importancia que tiene que nosotros podamos estar arreglados y que podamos, vaya, si vamos a estudiar en línea o hacer home office, que podamos tener otra presentación, ¿no? Más formal, más adecuada, y cómo nuestro cerebro recibía eso, ¿no? Entonces creo que sí es importante que podamos, aquí lo dicen, ¿no? Antes de estudiar, haga ejercicio, báñese y ofrezca una oración. O sea, qué tan importante es que tienes que hacer esas cosas y, como ya lo leíste, poder estar en una mesa o en un escritorio, no estudiar acostado, y que podamos hacer las cosas pues de manera correcta. Exactamente, porque te da sueñito. Tenga sueño o no, estar estudiando acostado te da sueñito. Es una trampa del adversario. Nada, no se crean, pero hoy sí es una trampa. Ora y pida entendimiento. Okay. Hay un comentario aquí, dice Enano Drunks Hernández, ¿cuál es el tema de hoy? Y para poder tener un estudio adecuado. El tema viene ahí arribita donde dice ideas y sugerencias para el estudio. Ese es el tema de hoy. Estamos en el capítulo de Predicando el Evangelio. 2. Es el número 2. Se llama el estudio eficaz, página 22 y 23. Así es. Entonces, ok. Anto Velázquez dice, buen punto ese, bañarse y después estudiar. Exactamente. El chiste es darle la importancia, ¿no? Y el respeto que se merece. Entonces, haces ejercicio, te bañas, una oración y empiezas a estudiar. Ahora sí. Y sirve porque te despierta, ¿no? Como bien dices, o sea, es como una manera de poder hacer las cosas bien e iniciar. No es lo mismo leer acostado y con sueño y con flojera que despierto. Y también importa mucho el ambiente, ¿no? Incluso ahorita muchas personas no pueden tener un home office o estudiar en línea de manera adecuada porque veía un meme, ¿no? Que decía, profesor, una disculpa, voy a poner en silenciar mi micrófono porque hay mucha violencia en mi hogar. Entonces, sí, ¿no? El poder tener un espacio solo o a solas para poder estudiar es muy importante. ¿Cuál es el siguiente punto? Dice, pregúntese. No, estudie por temas. Estudie por temas, algo que ya habías mencionado, Mario, algo muy importante. No es necesario que leamos un libro de pasta a pasta, pero sí es necesario en el libro de Mormón como tal que lo podamos estudiar por temas. Podemos iniciar con la guía de los estudios de las escrituras. Tiene varias escrituras que nos pueden guiar a algún tema y podemos de ahí continuar. Estoy conectando muchísimas escrituras para estudiar un tema concretamente sobre la expiación, sobre la ley de castidad, palabra de sabiduría, lo que sea. Exactamente. Pregúntese, ¿qué está diciendo el autor? ¿Cuál es el mensaje central? ¿Cómo se aplica esto a mí? Hay veces que después de entender, después de leer, no te queda muy claro y a ver, te quedas así como de ¿qué está pasando? ¿Por qué no entendí? Entonces te regresas y vuelves a leer. Lo que a mí me ha funcionado es ponerme en el lugar de esta persona que lo está narrando o imaginarme que estoy siendo parte de la historia. Y así es como puedo pensar o aprender o sentir o darme una idea de lo que estaba pasando por esa persona en ese momento, ¿no? Como, ¿qué haría yo en este lugar, en este momento? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Cuál sería mi reacción? ¿O qué debo aprender de su ejemplo? ¿O qué no debo hacer? Entonces, siempre es bueno ponernos como en el lugar de los hechos para sentir un poquito más y aprender un poquito más. Ok, dice aquí,
estudie las palabras de los profetas vivientes en la biblioteca misional aprobada y en las revistas de la iglesia. Ok, el poder estudiar la conferencia general, ¿no? Les comentaba ya hace tiempo que en lo personal no me es sencillo sentarme a ver la conferencia general. Normalmente no lo hago, la pongo en el audio nada más y mientras yo estoy realizando alguna otra actividad, como algún quehacer en la casa, yo escucho la conferencia general. Me es más sencillo escucharlo que sentarme a verlo. Y algo que también acostumbro es imprimir algún discurso que me guste y poder Repasarlo. leerlo y estudiarlo y marcarlo y varias cosas, ¿no? Lo imprimo y ya le doy una leída. Pero sí, cada quien tiene sus maneras, ¿no? De estudiar la conferencia. A algunos les será más fácil verlo, otro leerlo, otro escucharlo, pero sí poderle dar una repasada a eso, ¿no? Exactamente. Dice, visualice lo que está estudiando. Por ejemplo, imagínese cómo se sintió Amon al enfrentar al rey la manita, ¿no? O cómo se sintió cortando brazos, ¿no? O cómo se sintió Nefi cortando la cabeza. No, pero el punto es lo que ya había mencionado antes, ¿no? Visualizarte en ese lugar. Como, ¿cómo te sentirías tú, por ejemplo, si te meten en el foso de los leones, ¿no? Y tú eres el Daniel. O un león. O un león. No, no, Qué no, chido. pero sí, sí te entiendo, ¿no? El poder ponerse en los zapatos del personaje. No, de la persona. Y dice aquí, escribe en su diario de estudio preguntas que tenga y use las escrituras, las palabras de los profetas actuales y otros materiales de estudio para buscar respuestas. Hubo un tiempo, Mario, en el que pues me llegaban muchas preguntas de antimormones porque ya tenía varios amigos que andaban en eso, ¿no? Y todas esas preguntas las escribí. Cada pregunta de mis amigos que no eran miembros de la iglesia o que estaban en contra de la iglesia las escribí y busqué respuestas. Hay muchos, en ese caso, ¿no? De los antimormones, hay muchos materiales que pueden sernos de ayuda, entre ellos Fire Mormon. Se escribe Fire Mormon y es una organización que no es de la iglesia, pero que está aunada con la iglesia para varias cosas y que son apologistas de la iglesia. Un apologista es alguien que defiende, ¿no? A la iglesia. Entonces, ya podemos hacer eso, ¿no? Escribir en el diario preguntas que a lo mejor no tengan respuesta al inicio para nosotros, ¿no? Pero que podamos ir estudiando y ahí es lo que decíamos, ¿no? Estudiar por temas. Es correcto. Lara J. Frank dice, felicidades por su grupo, es de gran ayuda. Muchas gracias. Y Anto Velázquez nos dice, a veces se lee, pero no se medita en lo leído. Por eso es tan importante lo que están diciendo, si no, no se aprende nada. Exactamente. No, como cuando estás leyendo Isaías que no entiendes nada. Pero sí, además de leer hay que meditar un poquito, ponerse en el lugar de la persona y pensar, pues, como, ¿qué estaría haciendo, no? ¿Qué haría yo? ¿Cómo me sentiría? ¿O cómo se sintió en ese momento? El siguiente punto dice, en un solo versículo de las escrituras puede haber varios conceptos. Subraye y marque palabras y frases para distinguir entre los conceptos que se encuentran en un solo versículo. Eso pasa, ¿no? A veces, si no eres de los que estudia de pasta a pasta o si no eres de los que estudia por temas, a veces puedes basar tu estudio personal de todo el día en un solo versículo. ¿Por qué? Porque hay mucho. Por ejemplo, en Mosé 3:19, ¿no? Que nos habla del nombre natural. Menciona muchas cosas y si tú puedes, bueno, si tú quieres, y la sugerencia es que lo dividas por colores, ¿no? La clásica forma de los colores, que a los pequeños les funciona mucho. Subrayas algunos términos o principios en ciertos colores y en base a eso ya vas buscando escrituras o referencias. Y como mencionaste en los puntos anteriores, hay mucho material para buscar. No solo están las escrituras, también están las leonas, están los manuales de la iglesia y pues están también líderes, los libros de los líderes, ¿no? Que no son doctrina como tal, pero que te ayuda a ver, a ampliarte un poquito más tu conocimiento, ¿no? Así es, Mario, así es. Me recordó ahorita algo. Yo recuerdo en mis primeras clases de instituto, hace muchos años, cuando tenía 18 años, pues me senté y no entendía nada de lo que estaban hablando, pero sí vi que pues, los chavos estaban participando, ¿no? Y dije, híjole, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo entender las escrituras como ellos? Y de ahí en adelante me puse una meta de cada que leyera las escrituras iba a leer todos los pies de página. Siempre iba a leer las referencias, los pies de página, iba a buscar en internet qué se refería a las palabras que no entendía y de verdad que mi estudio mejoró muchísimo a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que leía acerca de que estaba Cristo y hablaba sobre un lagar y yo dije, ¿qué rayos es un lagar, no? Y ya buscaba ya en Google, ¿qué es un lagar? Y ya decía como un lugar donde se ponen uvas y la gente las aplasta con sus pies y significa esto. Entonces ya como varias cosillas así que yo no entendía, pues las empecé a buscar en internet o en las escrituras. Trataba de no continuar
hasta que no estuviera seguro de qué estaba hablando, ¿no? Entonces Exactamente. me gusta mucho eso, el poder estudiar las escrituras con el fin de comprenderlas. ¿En cuál te quedaste? Eh, Comparta, de bajita ese mero. Este leo yo, comparta. Ajá. Ok. Comparta con otras personas lo que aprende. Se puede aprender mucho al explicar una doctrina o principio a otra persona. Y sí, las cosas se retienen más en la mente cuando nosotros las compartimos, ¿no? Cuando nosotros podemos enseñar a otra persona es cuando vamos a aprender realmente, porque la otra persona también puede aportar algo al estudio que ya tuvimos. Incluso por eso los misioneros estudian en compañerismo. Primero estudian por separado y después comparten lo que ya aprendieron, y así tienes el conocimiento de la otra persona. Algo que hacía un compañero se llama Elder Goodman, Lincoln Ellis Goodman, un saludote, no creo que me esté viendo, pero bueno. Y algo que hacía mucho él es que cada que hacía un estudio de compañerismo conmigo o con alguien más, sacaba una libreta y tenía en una libreta anotado todo lo que aprendimos. O sea, decía, ¿sobre qué estudió? Y ya anotaba, estudió sobre esto. ¿Y qué aprendió? Y yo le decía, pues miren, esta escritura dice esto y esto y esto. Y él lo anotaba. Entonces, no sé si después lo estudiaba o no, pero ya se quedaba con eso, ¿no? Con eso que nosotros habíamos estudiado. Y creo que es muy importante, si tienen la oportunidad de estudiar con alguien más, que puedan leer las cosas con otra persona, ¿no? Es correcto, estoy de acuerdo. El siguiente punto dice, marque los pasajes de las escrituras y haga apuntes en ellos. En el margen escriba referencias de las escrituras que aclaren los pasajes que esté estudiando. Hay algunas personas que lo hacen sobre las escrituras. Hay quienes consideran que no es como tan correcto, lo dejamos a su criterio. Pero lo que sí le recomendamos es esto, haga apuntes. Si no quiere hacerlo en las escrituras, tenga bien al lado una libretita, un cuaderno, un diario de estudio, como guste llamarlo, para que haga los apuntes de las impresiones, de las escrituras, por ejemplo, que le mandan al pie de página, o de las dudas que le generaron, o la pregunta que tenía antes de empezar a estudiar esto. Pero haga apuntes, es bien importante, porque cuando se le olvide posteriormente, o cuando vaya a necesitar alguna referencia o a explicar algo, puede acudir a este estudio, a esta libretita, y responder cualquier duda, ¿no? Sí, algo que le pasaba mucho a un compañero era que marcaba sus escrituras, pero después ya no se acordaba por qué había marcado su escritura, ¿no? Exacto. Entonces, yo me acuerdo que en el catecismo me decían las catequistas así como de, no podemos rayar las escrituras porque es como picarle un ojo a Dios, ¿no? Entonces yo decía como, pero ya, ¿no? En la iglesia me enseñaron y en predicar mi evangelio que, pues, es bueno marcar las escrituras, que las podemos marcar, o decía ahí, ¿no? Subraye, dibuje, coloree, haga lo que quiera con sus escrituras mientras tenga el propósito de aprender y de enseñar, ¿no? Dice el último, aprenda de memoria pasajes de las escrituras que le expliquen y apoyen los principios que usted enseña. Mi siguiente misión no es aprendernos Doctrina y Convenios 121 del 36 hasta el final, que son creo que como 10 versículos del 36 al 46, y de verdad que nos sirvió muchísimo porque al menos yo lo sigo teniendo en la mente y lo sigo practicando para repetirlo, y no solo para decir, ¿no?, que me lo sé, sino porque de verdad lo tengo presente. Entonces, hay un presidente de la iglesia que dijo que un versículo de las escrituras memorizado es uno de los mejores amigos que uno puede tener. Exactamente. La motocicleta, el tercer mundo está aquí. ¿Cuánto tiempo llevamos, Mario? No sé, pues... Sí, llevamos 17 minutos y ya van a ser las 8. Si quieres a las 8 le paramos, ¿vale? Va. Me encantan estos dos puntos, el de utilice material y el de obtenga una visión global. Va. Utilice los materiales de estudio. Dice, utilice los materiales de estudio que aparecen en la edición Santo de los Últimos Días de las Escrituras. Y en español, los encabezamientos de los capítulos, las notas al pie de página, guía para el estudio de las Escrituras, la que incluye la traducción de José Smith y una sección de mapas y lugares geográficos. Casi nadie ve los mapas, ¿no? Yo sí, yo me acuerdo que cuando empecé mi estudio de manera ya más correcta, sí me acuerdo que le daba una leída a los mapas y trataba de ubicar como las posiciones de las que estaban hablando, ¿no? Ni los mapas, ni los facsímiles de Abraham. Casi nadie ve, terminando Moroni, ¿no? O Doctrina y Convenios, casi nadie ve lo que está al final, ¿no? De qué sigue. Y la verdad es que es una joya, porque, por ejemplo, en la guía para el estudio de las escrituras es como un glosario, como un temario. Viene la definición y viene todas las escrituras en referencia, tanto en ese mismo libro como en los demás libros canónicos. Y yo creo que es mucha ayuda. No sé, si necesita una explicación más grande, puede ir a Leales a la Fe, puede ir a Predicar el Evangelio, puede ir a la Biblioteca Misional, etcétera, ¿no? O sea, libros y apoyos y ayudas para el Evangelio es lo que menos falta. Ok. Bueno,
Hay algo que me gusta aquí, dice, estudie los encabezamientos de los capítulos de las escrituras. Ese estudio le dará ideas en cuanto a lo que debe buscar en el capítulo. Me gusta porque los encabezados de las escrituras, de los capítulos, los escribió el elder Bruce R. McConkie. Y hay un video por ahí donde hablan sobre esta labor que hicieron entre el elder Thomas S. Monson, en ese entonces elder, un apóstol, y el elder Bruce R. McConkie. Y mencionaba el elder Monson, decía que se reunieron en el consejo de los 12 apóstoles y que empezaban a preguntarse quién debía poner los encabezamientos para la nueva versión. Y dice el elder el elder Thomas S. Monson, el único de los 15 hombres que estábamos en la sala, o sea, de los 12 apóstoles y la primera presidencia, el único que había pagado el precio para hacer eso era el elder Bruce R. McConkie. Y él fue quien los hizo, ¿no? Él fue quien puso todos esos encabezados. Ahorita ya tuvieron varias correcciones y ampliaciones, pero vaya, son de gran valor el poder estudiar los encabezados y el poder tomar una idea general. Exactamente. El siguiente punto nos dice, utilice su diario de estudio para anotar y organizar lo que esté aprendiendo. Repase con frecuencia los pensamientos que haya anotado. Organice el diario de tal forma que pueda recordar fácilmente lo que aprenda. Es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Si vas a estudiar algo, ya sea por temas o por como se te dé tu gana, como gustes, exactamente. Es bien importante que tengas un respaldo de lo que estás estudiando. ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo lo estudiaste? ¿Qué preguntas salieron de ahí? ¿Qué escrituras? ¿Qué interrogantes se te respondieron o cuáles te generaron? Pero es bien importante que tengas este estudio. Me acuerdo, por ejemplo, a veces haciendo limpieza, yo reviso mis diarios de estudio o el diario de la misión y me acuerdo de cosas que no sabía que habían pasado, ¿no? O que no recordaba que habían pasado. Y es como de, qué chido que anoté esto porque ahorita ya ni me acordaba. ¿Todo bien, no? Sí. Va. Entonces sí, es la invitación que así como estudies, pues tengas un diario de estudio para que todo lo que aprendas, todo lo que sientas, lo que vayas estudiando, lo tengas un respaldo. Y así ya en futuras ocasiones, cuando quizá te vuelvas a tener más dudas, pues le des una repasada, ¿no? Un repasón. Sí, tener ahí un diario personal y un diario de estudio. Ok, dice, bueno, habla de utilizar ese manual como un cuaderno de trabajo, pero ahí está. Estudie los pasajes que se incluyen en este manual. Bueno, habla de predicar mi evangelio, ¿no? Pero queríamos hablar sobre los materiales de estudio que hay. El otro punto es obtenga una visión global. Dice el primer punto, obtenga una perspectiva general, ya sea leyendo rápidamente el libro, el capítulo o el pasaje o estudiando los encabezamientos. Trate de comprender el contexto y los antecedentes históricos. Y claro, ¿no? No es lo mismo leer sobre algo que pasó ahorita, sobre algo que pasó hace 20 años. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguien estaba diciendo, esto es un ejemplo de las cosas que vivimos, ¿no? Yo me acuerdo que alguien decía, no, pues es que antes como todas las caricaturas que salían antes eran como bien así, bien malas porque fomentaban esto y el otro y aquello, ¿no? Y yo decía, pues tranquilo, o sea, sí fomentaban eso, como actitudes malas, pero pues también era la televisión de hace 20 años, ¿no? O sea, no puedes juzgarla como si fuera la televisión de ahorita, que ya es un poco más consciente de eso, ¿no? Entonces, sí, las cosas se juzgan de acuerdo a su contexto histórico. No podemos decir, ¿cómo es posible que Moisés mandaba a la gente a matar gente dentro del pueblo de Israel, ¿no? O sea, sí, pero era otro tiempo y otro contexto y otra religión y costumbres a las que nosotros en Occidente ni siquiera estamos un poquito cerca, ¿no? O sea, no podemos tratar de entender a los judíos sin entender sus costumbres, porque son muy diferentes a nosotros. Muy diferentes. Y así como dices, menciona aquí el manual, escriba una oración o un párrafo corto en el que explique el concepto principal del pasaje. Ok, ya que sabes qué está pasando, más o menos ya te ubicaste en la historia, qué está sucediendo, dónde está sucediendo. Escribe una frase, un párrafo o una oración, depende para lo que te dé tu mente, sobre el concepto principal, ¿no? De lo que acabas de leer. ¿Quieres leerte este? Enano Drox Hernández dice, saludos, el canal es interesante cuando ustedes lo transmiten, gracias. Eso es todo. Espero en otra ocasión hablen de la teología de la iglesia aplicada en la educación secular. Teología de la iglesia aplicada en la educación secular. Anotado. Anotado.
Y dice Anto Velázquez, yo sí veo los mapas, es fabuloso. Anto, un saludote, ¿cómo estás? ¿Ya le escribiste a Cabaretti? No me ha llegado tu solicitud. No, ya. Eso es ahorita que iniciamos con memes de la Church. Sí, aguanta, perdón. Pero bueno, el siguiente dice, utilice los mapas de la Biblia y otros que se basan en la historia de la iglesia para aprender la geografía, las distancias, el clima y el territorio, ¿no? Sí. Y eso es muy importante porque no es lo mismo recorrer 5 kilómetros en nuestros tiempos que antes. Y son muchas cosas que a veces la gente no ve. Por ejemplo, hay mucho material antimormón en el que atacan el libro de Mormón o la iglesia, por cosas históricas que ya no se viven hoy en día, ¿no? O que no tenían en cuenta. Entonces es muy importante saber el contexto de toda la historia, las ubicaciones, para entender la doctrina. Y bueno, obtener una visión global, como dice aquí, ¿no? En el libro El arte de la guerra, parte importante para la guerra es conocer el territorio, ¿no? Entonces, tan solo ya de ahí, si un libro así nos dice que es importante conocer todo el territorio y todo el contexto, entonces, pues más las escrituras, ¿no? El último punto nos dice, estudie la cultura y la secuencia de los acontecimientos. Lea la información histórica en la guía para el estudio de las escrituras y en los resúmenes, de los capítulos y las secciones. Me acuerdo que cuando empecé a leer Jesús el Cristo, estaba fascinado con todo lo que contaba Elder Talmach, porque te contaba como todo, ¿no? Te contaba el contexto, te contaba la cultura o las tradiciones y por qué eran así y por qué hacían eso, las leyes, en qué se basaban los fariseos para actuar así. Entonces, es bien importante y es fundamental y muy, muy bueno para el estudio el conocer todo esto, la cultura de las personas que se desarrollaba en ese momento, ¿no? En la historia, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, y te vas a dar cuenta o vas a aprender por qué actuaban así, ¿no? Por qué eran como eran. Me encantaba, la verdad es que me encanta mucho Jesús el Cristo por eso. Ok, sí, es muy interesante conocer cada detalle de las situaciones. Y bueno, amigos, hasta aquí lo vamos a dejar con el estudio del día de hoy. Esperamos que hayan compartido un poquito con nosotros y aprendido. Nosotros no somos sus maestros, pero estamos aquí para leer un rato con ustedes, ¿no? Es la idea principal. Muchísimas gracias. Hay un canal que se llama Ven Sígueme Primaria. Estamos subiendo videos para los niños, para que se haga más fácil esto de entender el evangelio. Ven Sígueme Primaria, está en YouTube. Y nada, ¿no? Nosotros estamos subiendo videos. ¿Qué está subiendo, Mario, el canal? Actualmente se están subiendo noticias, se suben pues lo último relacionado con lo que publica la iglesia, todas las fuentes son de Church News. El buen Rubén también está subiendo contenidos acerca de la biografía, por ejemplo, del profeta, ¿no? Mensajes inspiradores sobre la vida de Cristo. Ayer subió un video de cómo es que Elder Bernard se prepara para escuchar la voz del Salvador o su revelación. Entonces es muy interesante todo lo que publicamos en Facebook y en YouTube. Les invitamos a suscribirse. También está el audiolibro de Santos 2. El audiolibro de Santos 2 todos los días se ha estado subiendo a las 6 de la mañana. Después de escuchar el himno nacional en la radio, usted puede ir a escuchar el Santos tomo 2. Es una joya de libro, la verdad es un librazo. En uno de los comentarios que nos hicieron de Santos, menciona era un ministro bautista o no, cristiano, no sé, era un ministro que decía que se había bautizado por leer este libro de Santos. Voy a buscar el comentario y lo voy a publicar en los comentarios, yo creo. Así es, Mario. Anto Velázquez, gracias a ustedes, gracias a ti también. Y bueno, eso es todo, ¿no? A ver cuándo me llega tu solicitud, Anto, porque no te puedo mandar solicitud. No es cierto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, hermanos. Vamos a ir con la chaviza de la iglesia, memes de la church, a cotorrear un rato y a que nos cuenten sus experiencias, sus peores experiencias en la escuela. ¿Y por qué lo suspendieron de la escuela? ¿Por qué lo suspendieron de la escuela? Muchísimas gracias, amigos. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Fernando Cavalletti. Mario Vázquez, nos vemos la que sigue. Cuídense. Sí, suscríbanse a Ven Sígueme Primaria. Compártanlo con sus sobrinos, sus demás niñitos de la primaria. Todos los niños que tengan en casa y sus vecinillos también para que dejen de hacer ruido. Nos vemos la que sigue. Háganle caso al sector salud. Usen su cubreboca cuando están en la calle. No se toquen la cara sin lavarse las manos. Usen gel antibacterial. Cierren bien puertas y ventanas en las noches. Revisen que la llave del gas esté cerrada. Cierren las puertas con seguro, con llave. Y Flor María Orellana Linares. Hola, adiós hermana, nos estamos viendo. ¿Cuándo? ¿El jueves? ¿Viernes? ¿Sábado?
Mañana es jueves, el viernes, ¿no? ¿Nos vemos? El viernes, sí, nos vemos el viernes. Ayer no pudimos porque nos cayó un aguacero. Pero ya el clima está poniendo de su parte. Nos vemos la que sigue. Hasta luego. Bye.